Miren, la violencia de género y la falta de acceso a los anticonceptivos están muy conectados, como hilos que duelen. Forman como una red que ahoga y atrapa a muchísimas personas, sobre todo a mujeres, adolescentes y personas con identidades de género diversas. Esto no es pura casualidad o mala suerte. Es algo que pasa siempre. Una consecuencia dura de esas ideas antiguas que quieren controlar nuestros cuerpos y no dejarnos ser libres. Cuando alguien sufre violencia, le quitan de forma muy fea la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su futuro. Y si no pueden conseguir anticonceptivos, es como otra carga más. Otra cadena que las amarra a sentirse solas y sin esperanza. Y así es más berraco salir de eso. Las personas más afectadas son las que ya de por sí la sociedad tiene olvidadas o con menos poder. Las mujeres jóvenes y las adolescentes, que muchas veces no tienen información o no pueden decidir por sí mismas, son las que más fácil caen en esto. Su camino a ser adultas se pone oscuro por el miedo a la violencia y a los embarazos que no quieren. Además, las personas que sienten que su género es diferente a lo que la gente espera, sufren todavía más discriminación. Viven en un mundo donde solo por ser quienes son, las pueden agredir y donde conseguir cosas básicas para su salud, como los anticonceptivos, es súper difícil, lleno de problemas, gente que no entiende y hasta mala onda. Su lucha por ser dueñas de sí mismas es una pelea en muchos lados, y se necesita mucha valentía, mucho coraje. La conexión es clarita. La violencia te quita poder, y no tener anticonceptivos te quita una herramienta clave para recuperar ese poder. Imagínense a una mujer que vive con el miedo constante de una pareja que la maltrata. Para ella, poder hablar de cuidarse al tener relaciones o usar anticonceptivos seguido puede ser muy difícil o imposible. Un embarazo que no quiere en esa situación puede hacer que dependa más de esa persona y que sea más berraco salir de ahí. Puede afectar su salud, su plata y cómo se siente por muchos años. Esto no es un problema de una sola persona, es un problema de todos, que viene de la desigualdad. Por eso entender cómo se conectan estas cosas es el primer paso para acabar con esto. Tenemos que darnos cuenta de que luchar para que todas puedan tener anticonceptivos va de la mano con luchar contra la violencia de género. No se puede arreglar una cosa bien si no se arregla la otra. Poder vivir sin miedo y poder decidir si tener hijos y cuándo no son cosas separadas, son derechos básicos para poder vivir con dignidad. Cuando no se respetan estos derechos, afecta la vida de las personas, de las familias y de todos. Gap 2S. Y sigue un círculo de sufrimiento que entre todos tenemos que romper. La violencia de género es mucho más que un solo golpe o un grito. Es algo que pasa mucho y que no respeta los derechos de las personas. Es cualquier cosa que se le hace a alguien sin que quiera, solo por ser hombre, mujer o tener otra identidad de género que la sociedad impone. Esta violencia nace de la desigualdad y la hace más grande, buscando que un género, casi siempre los hombres, tengan más poder que los demás. Es como una enfermedad que está en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las clases sociales y en todos los barrios, dejando heridas que no se borran en las personas y en la sociedad. Entender sus diferentes caras es súper importante para poder verla, luchar contra ella y, al final, sacarla de nuestras vidas y de todos lados. Tenemos que aprender a verla en todas sus formas. La violencia física es quizás la que más se ve. Son cosas como pegar, dar cachetadas, patadas, quemar o usar la fuerza de cualquier forma que cause dolor, heridas o que te lastime. Es una forma muy fea de mostrar quién manda. Un intento de controlar con miedo y haciendo daño al cuerpo. La violencia psicológica, aunque muchas veces no se ve, hace igual de daño. Incluye insultos, hacer sentir miedo, amenazas, humillaciones, perseguir a alguien y aislarla. Este tipo de violencia te quita las ganas de quererte, te hace vivir con miedo todo el tiempo y puede causar problemas graves de salud mental. Te atrapa en un estado de nervios y de sentir que no puedes hacer nada, haciéndote dudar de si estás loca o si vales algo. La violencia sexual es cualquier acto sexual o intento de acto sexual o cualquier cosa contra la sexualidad de una persona usando la fuerza o la manipulación, sin importar quién sea el que lo hace o si es conocido de la víctima. Esto incluye la violación, el abuso sexual, obligar a alguien a prostituirse y el acoso sexual.
Es una falta de respeto muy grande al cuerpo y a la libertad de decidir, y muchas veces se usa como un arma en las guerras, para controlar y para humillar. La violencia económica es cuando alguien controla o intenta controlar la plata de otra persona. Puede ser no darle plata, no dejarla trabajar o estudiar, o quitarle sus cosas de valor. Así la hacen depender de esa persona y le quitan la oportunidad de salir de una situación de maltrato o de ser independiente. Por último, la violencia simbólica, que a veces no le paramos bolas, es como las costumbres, el lenguaje y las normas de la sociedad hacen ver como normal la desigualdad entre hombres y mujeres y que unos manden sobre otras. Está metida en las cosas de todos los días, en lo que vemos en la tele o en internet, y en lo que la sociedad espera, que hace ver normal que las mujeres y otras personas con géneros no tan comunes tengan que obedecer. Esta forma de violencia, sin que nos demos cuenta, cambia cómo vemos las cosas y refuerza ideas viejas, haciendo que otros tipos de violencia parezcan casi normales o que no se pueden evitar. Darnos cuenta de todas estas formas de violencia es el primer paso para luchar y acabar con esas ideas machistas que permiten que esta violencia siga creciendo en nuestro mundo de hoy. La lucha contra la violencia de género y por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo no puede ser solo reaccionar cuando ya pasó el daño. Lo más importante es prevenir. Una parte clave para prevenir bien es una educación completa que enseñe sobre igualdad de género desde que somos chiquitos. Esta educación tiene que cuestionar esas ideas viejas y dañinas sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres. Debe enseñar sobre igualdad, respeto y cómo tener relaciones sanas, enseñándoles a los niños y jóvenes sobre el consentimiento, que cada uno manda en su cuerpo y que ninguna forma de violencia está bien. Si hacemos que piensen más sobre estas normas de género, podemos criar una generación que no acepte la violencia para controlar y que vea la igualdad como algo súper importante. Dar poder a la gente, o sea, el empoderamiento, es otra cosa fundamental en esta lucha por ser libres. Empoderar significa darles a las personas, especialmente a las mujeres, niñas y personas con géneros diversos, el conocimiento, las herramientas, los recursos y la confianza para que puedan reclamar sus derechos y manejar sus propias vidas. Esto incluye darles poder económico dándoles acceso a educación, trabajo y que puedan tener su propia plata. También incluye darles poder social y político, animándolas a participar en las decisiones importantes en todos los niveles. Cuando las personas se sienten con poder, están mejor preparadas para decir no a la violencia, para pedir ayuda cuando la necesitan y para defender lo que necesitan para su salud sexual y reproductiva, como el acceso a los anticonceptivos. Pero aunque lo que haga cada persona y los grupos en los barrios es muy importante, no es suficiente si no hay un apoyo más grande del sistema. Se necesitan políticas públicas fuertes para crear un ambiente donde la igualdad de género pueda crecer y donde la violencia no se aguante. Los gobiernos tienen la tarea de crear y hacer cumplir leyes que castiguen todas las formas de violencia de género. También deben invertir en servicios de apoyo que sean fáciles de encontrar y completos para las personas que han sobrevivido a la violencia, como refugios, ayuda legal y ayuda psicológica. Además, las políticas deben asegurar que todos tengamos acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, garantizando que los anticonceptivos estén disponibles, que no sean caros y que todos puedan conseguirlos sin que nadie los discrimine o los obligue. Estas políticas deben ser más que solo papeles, necesitan plata, que se pongan en práctica de verdad y que se esté mirando siempre si están funcionando. Se deben crear hablando con las personas más afectadas, especialmente con organizaciones de mujeres y grupos que representan a las comunidades que están más olvidadas. Crear lugares seguros, hacer que la justicia funcione mejor para responder a la violencia de género y hacer que los hombres también ayuden a cambiar esas ideas machistas, son todas partes muy importantes de una buena política pública. Solo si hacemos todo esto junto, combinando educación, empoderamiento y ganas de verdad por parte de los que mandan, podemos empezar a construir caminos duraderos para vivir libres de violencia y sin que nadie nos aplaste. Tener acceso a muchos tipos de métodos anticonceptivos no es un lujo, es un derecho humano básico, que está muy conectado con el derecho a la salud, a la vida, a la igualdad y a que no nos discriminen.
Poder decidir si tener hijos, cuándo y cuántos, es de verdad una base muy importante para ser dueños de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Esto le da poder a las personas, especialmente a las mujeres y a quienes pueden quedar embarazadas, para planear sus vidas, estudiar, trabajar y participar más en la sociedad. Negar este derecho es, la verdad, una forma de controlar, que hace que la pobreza y la falta de poder sigan y afecta directamente la oportunidad de vivir con dignidad y decidir por uno mismo. Hay muchos métodos anticonceptivos para diferentes necesidades, estados de salud y momentos de la vida. Se pueden dividir más o menos en varios grupos. Los métodos hormonales, como las pastillas anticonceptivas, los parches, las inyecciones y los implantes, funcionan evitando que el cuerpo suelte el óvulo o cambiando el moco del cuello del útero. Los métodos de barrera, como los condones para hombres y para mujeres o los diafragmas, impiden físicamente que los espermatozoides lleguen al óvulo. Los dispositivos intrauterinos o DIU, que pueden ser hormonales o de cobre, son anticonceptivos que duran mucho tiempo pero se pueden quitar y se ponen dentro del útero. Los métodos permanentes incluyen la esterilización femenina, que también se llama ligadura de trompas, y la esterilización masculina, o vasectomía. Los métodos tradicionales, como el retiro o el método del ritmo, generalmente no son tan seguros, pero todavía hay gente que los usa. La importancia de poder elegir entre varios de estos métodos es algo que de verdad no se puede exagerar. Lo que le sirve a una persona puede que no le sirva o no le guste a otra por razones de salud, por gustos personales, por creencias religiosas o por cómo es su relación de pareja. Entonces, los servicios de salud sexual y reproductiva deben ofrecer todas las opciones, con información clara y consejos sin juzgar a nadie. Esto permite que cada persona tome decisiones informadas que se ajusten a lo que necesita y vive, asegurando que el anticonceptivo que use sea efectivo, seguro y que lo use porque quiere. Poder elegir es tener poder, y en este caso, es el poder de decidir nuestro propio futuro. Cuando no se puede acceder a los anticonceptivos, las consecuencias son graves y afectan muchas cosas. Las personas corren más riesgo de tener embarazos no deseados, lo que puede llevar a abortos peligrosos, a que las mamás mueran o se enfermen gravemente, y a mucho estrés emocional y problemas de plata. Para las adolescentes, un embarazo no deseado puede significar que dejen de estudiar y que tengan menos oportunidades en el futuro. Para quienes sufren violencia de género, no tener anticonceptivos puede ser una herramienta que usan los que maltratan para controlar más, atrapándolas en situaciones peligrosas. Por eso, defender y asegurar que todos tengamos acceso a los anticonceptivos es un paso súper importante para lograr la igualdad de género y que haya justicia reproductiva para todas las personas. La violencia de género causa un daño muy grande y duradero en la salud sexual y reproductiva. Las víctimas de esta violencia muchas veces son forzadas o presionadas a tener sexo, lo que aumenta mucho el riesgo de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual, como el VIH. El trauma psicológico de la violencia también puede hacer que sea muy difícil para las sobrevivientes buscar o usar seguido los servicios de salud reproductiva, incluyendo los anticonceptivos. El miedo, la vergüenza y sentir que una no vale nada, cosas que los abusadores meten en la cabeza a propósito, crean barreras muy grandes para poder cuidarse. Además, un abusador puede dañar a propósito los anticonceptivos o prohibir que se usen como una forma de control, lo que muestra clarito cómo la violencia está conectada con obligar a alguien en temas de reproducción. El golpe de no tener anticonceptivos es muchísimo peor para quienes están sufriendo violencia. Un embarazo no deseado puede atrapar más a una víctima en una relación de maltrato, haciendo que dependa más de la plata del otro y que escapar sea todavía más peligroso. Puede empeorar los problemas de salud que ya tiene y crear nuevos, tanto físicos como mentales. Para los jóvenes, especialmente las adolescentes que sufren violencia, no poder usar anticonceptivos puede dañarles todo su plan de vida, cortarles los estudios, limitar sus oportunidades de trabajo y hacer que la pobreza y el peligro sigan de generación en generación. No poder decidir sobre si tener hijos o no se vuelve otra arma terrible que usa el que maltrata. Para construir una sociedad que de verdad sea justa y libre de violencia, tenemos que enfrentar estos problemas que están conectados.
con todas las ganas y sin rendirnos. Esto necesita que hagamos muchas cosas a la vez, dándole mucha importancia a una educación sexual completa para que todos entiendan sus derechos y tengan información clara. Tenemos que asegurar que todos tengamos acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de buena calidad, incluyendo todos los tipos de anticonceptivos, ofrecidos sin juzgar y sin discriminar a nadie. Estos servicios deben entender las necesidades de las sobrevivientes de violencia, dando un cuidado y apoyo que tenga en cuenta el trauma que vivieron. El sistema de salud tiene que volverse un lugar seguro, no otro sitio donde puedan hacerles daño. Al final, para romper estos círculos se necesita un cambio cultural muy grande y buscar sin parar que la gente tenga más poder. Tenemos que cuestionar y acabar con esas normas machistas y esas formas de poder que permiten la violencia y que nos quitan la libertad de decidir. Tenemos que crear ambientes donde todas las personas, sin importar su género, se sientan seguras, respetadas y con el poder de decidir sobre sus propios cuerpos y su futuro. Esto incluye hacer que los hombres y los niños ayuden como aliados, promoviendo la igualdad de género en todas partes de la vida y asegurando que lo que digan las sobrevivientes y las comunidades olvidadas sea lo más importante en lo que hacemos. Solo así podemos esperar recuperar nuestros cuerpos, reconstruir nuestras comunidades y crear un futuro donde todos podamos salir adelante, sin miedo y sin que nadie nos aplaste.